Escuela Bíblica Buenas Nuevas Chile con el pastor Juan Kim, pastor principal de Misión Buenas Nuevas Chile y director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Primera de Corintios. El día de hoy vamos a buscar la palabra de Dios, Primera de Corintios, capítulo 4, del versículo 1 hasta 21. Voy a leer. Primera de Corintios, capítulo 4, del versículo 1, así dice: Así pues, tengámonos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, y ni aun yo me juzgo a mí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, lo por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, para que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros, para que en vosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. Porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que lo hayas recibido? Y si lo recibiste, lo que te glorías como si no lo hubieras recibido. Ya estáis saciados, ya estáis ricos, sin nosotros reináis. Y ojalá reinacéis para que nosotros reinacemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte. Pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honrables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendicemos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados.
Porque aunque tenga ese 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere. Y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Hierre a vosotros con barra o con amor y espíritu de mansedumbre? Hasta el versículo 21 he leído. Doy gracias al Señor porque nosotros ya hemos aprendido sobre Romanos, también San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan y Hechos, también otros libros. En todos los libros estaban explicando sobre el Evangelio y acerca del reino de Dios. Pero este libro, Primera de Corintios, está saliendo poco a poco sobre exhortación. ¿Por qué es necesario exhortar a los hermanos? Los hermanos de la iglesia de Corinto habían sido santificados, siendo santos, llamados santos por nombre de nuestro Señor Jesucristo. También entre muchos hermanos fueron establecidos como líderes y que tenían gran don del Señor. Pero el problema es que ellos no practicaban sobre humildad. Porque si uno puede humillarse comparando de otra persona, puede sentir que yo soy débil, yo soy inútil. Por eso yo necesito apoyo de esta persona, de este Señor, de este siervo de Dios. Pero al revés, si uno que tenga orgullo en su corazón, ¿cómo va a pensar? ¿Para qué es necesario recibir la guía de esta persona? Aunque ya yo soy justo, salvo, suficiente, yo puedo predicar la palabra de Dios, yo puedo orar al Señor, yo puedo servir al Señor. ¿Para qué es necesario aprender más la palabra de Dios? Así piensa. Por eso, en esta palabra está hablando acerca de la posición de apóstol Pablo. En Cristo Jesús hay 10,000 años. Años es decir que como líderes, ¿no? Líderes. El versículo 15 está diciendo, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. El ayo es que cómo puede llevar los alumnos a la escuela para que aprendan las cosas por medio de maestro. Eso
Eso es ayo y guía. Pero el Padre es totalmente diferente. Por eso, cuando apóstol Pablo le predicó el Evangelio a los hombres de Corinto, después de recibir la salvación, consideraba los hermanos de la iglesia de Corinto en el corazón de apóstol Pablo como los hijos espirituales. Entonces, ¿cómo tiene que vivir con el Padre y los hijos? El Padre puede cuidar, los hijos pueden recibir la guía. Eso es normal. Pero estaba exhortando que apóstol Pablo dice que sin nosotros, sin mí, están siendo como reyes, estaban reinando entre sí. Es decir, que no quería recibir la guía de la iglesia, sino que quería ser como independiente y para dominar a sí mismo. Por esa razón, apóstol Pablo tenía gran preocupación, porque él estaba pensando acerca de el corazón de los hermanos. Por eso estaba hablando sobre el versículo 7. Porque ¿quién te distingue o qué tienes que yo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Significa que todos los hermanos de la iglesia de Corinto recibieron la palabra de Dios a través de apóstol Pablo. Recibieron la gracia de Dios por medio del siervo de Dios. Recibieron la sabiduría, la salvación y todas las cosas por medio de la iglesia. A través del siervo de Dios apóstol Pablo, que estaba sacrificando su vida, estaba predicando el Evangelio. Por causa de eso, los hermanos de la iglesia de Corinto recibieron la salvación y podían ser justificados, santificados. Pero pasando tiempo, en sus corazones se levantaban gran orgullo que no es necesario recibir la guía de apóstol Pablo. Desde aquel tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir en sus vidas? ¿Sabe qué? Cuando tengan orgullos cada uno, ¿qué es lo que pasa? División. Significa que recibiendo la salvación, si no puede practicar humildad, si no puede unir juntos, si no puede trabajar con mismo corazón, un día va a dividir. Por eso se establece otra iglesia, otro pone nombre diferente y pone diferente denominación, etcétera, etcétera. Todo el mundo, no solamente Chile, ¿no?, sino también Corea del Sur, etcétera. Todo el mundo se divide entre muchos líderes, pastores, cristianos. ¿Cómo puede unir entre 100 personas, 1000 personas, 10,000 personas? ¿Cuál es más fácil? Uniendo 2 y otro uniendo 1000 personas. Más fácil es que 2 personas, ¿no? Entre 2 ya vamos a trabajar así. Bueno, pero agrega 20 personas más, entonces más difícil. Para unir 10,000 personas ya
es imposible, ¿no? Pero, ¿cómo puede organizar juntos? ¿Cómo puede servir al Señor? ¿Cómo puede recibir la guía? Hay única manera. Tiene que practicar como lo que Dios nos enseña. Jesucristo nos enseña para honrar a otra persona. También puede darse cuenta cada uno que otra persona es mejor que yo. Eso es. Cada uno que está alrededor de mi vida es mejor que yo. Es superior que yo. Siempre así piensa, entonces no tendrá problema. ¿Por qué? Ya puede tener respeto y puede escuchar y puede honrar. Pero la iglesia de Corinto se perdió ese sentido. Ya no quería honrar a otra persona, ni quisiera practicar de ser humilde ante otra persona. Y luego se discutieron entre sí. Por esa razón, últimamente, como decía apóstol Pablo, estaba hablando como una palabra muy rara, ¿no? Como decía el versículo 21. ¿Qué querréis? ¿Hierre a vosotros con barra o con amor y espíritu de mansedumbre? Con barra. ¿Por medio de barra qué hace? Por barra, y puede indicar tesoro escondido para buscarlo. No. Como el pastor de las ovejas llevando barra, cuando no escucha ovejas, la golpea. ¡Pam! ¡Oveja! ¿Qué está haciendo? Venga, venga. Y también se cayó en el hoyo, ya, y puede sacarlo, ¿no? Ya significa que apóstol Pablo estaba enojado contra los hermanos. Ustedes, todos recibieron por mí. Ustedes recibieron la palabra de Dios, aprendieron por mí. Pero ¿por qué no considera como mis hijos? En Cristo Jesús hay 10,000 años. Hay como compañero, hay hermano mayor, hay guía, pero no hay muchos padres. Así dice, padre es el que predica el evangelio sobre nuevo nacimiento y la redención eterna. Por esa razón, Dios está hablando sobre el tema de funcionamiento de la iglesia. Sabe que después de recibir la salvación, Dios tanto quiere que nosotros formemos como la iglesia. ¿Qué es la iglesia bíblicamente? La iglesia es un grupo de los santos y salvos, los que fueron purificados de sus pecados por la sangre de Jesucristo. Y entre los salvos, Dios establece un siervo de Dios, un padre, para que ellos puedan escuchar la palabra de Dios, para adquirir la fe. Porque si no puede crecer espiritualmente, más tarde, totalmente diferente. Su pensamiento, su forma, su estilo de hablar, predicar, adorar al Señor, todos son diferentes. Por esa razón, apóstol Pablo estaba exhortando: yo voy a llegar a ustedes con barra o con amor y el espíritu de mansedumbre.
¿Cuál es mejor? Amor con el espíritu de mansedumbre, ¿no? Porque creo que va a traer algo dulce para que coma bien, etc. Significa que apóstol Pablo estaba muy enojado, porque él sabía que cuando trabaja Satanás en el corazón de los salvos, poco a poco forma de su grupo, su independiente. Yo quiero apartar, yo quiero formar, yo quiero. Significa que se dividieron. Quiere caminar en su camino. Por esa razón, estaba exhortando, estaba manifestando. Y luego, el versículo 16, muy importante esta palabra para nosotros, como dice: por tanto, os ruego que me imitéis. El verbo imitar, copiar, aprender, que sea formado iguales. Doy gracias al Señor, porque yo tengo el maestro pastor, se llama Pastor Oxupa. Él recibió la salvación en el año 1962. Hasta ahora, más o menos 60 años en Cristo Jesús, está predicando la palabra de Dios, está caminando en el camino del Señor. No hay diferencia de lo que estaba viviendo hace tiempo y ahora, más ocupado ahora, teniendo mucha edad, pero sin descanso, siempre está recurriendo al mundo y está predicando la palabra de Dios. Puede ser como mi ejemplo, ¿no?, que yo tengo que copiar, imitar. Es muy importante. El apóstol Pablo, él estaba contando, hasta ahora nosotros no tenemos la casa propia, lugar fijo. Además estamos trabajando para predicar el evangelio. Dios nos humilla. Por eso él estaba diciendo como esta palabra, ¿no? Como dice el versículo 10. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Porque estaba hablando de estas cosas. Significa que siempre apóstol Pablo estaba llevando la dificultad, persecución, angustia por el evangelio. Con mucha dificultad, con mucho sacrificio, estaba predicando el evangelio. Por eso los hermanos de Corinto habían recibido la salvación y estaban viviendo bien. Ya por la gracia de Dios, ellos ya estaban transformando como siervos de Dios. Pero por fin, ellos se olvidaron a apóstol Pablo y su grupo. Quería vivir solamente según su querer. Luego el versículo 11 así dice, ¿no? Hasta ahora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Estaba demostrando, aunque está pasando muchos años después de predicar el evangelio a la iglesia de Corinto, pero nosotros estamos siendo sufridos,
teniendo sed, hambre, angustiado. Y también es una palabra, ¿no?, muy inferior. Somos abofeteados, así dice. Significa que con mucha angustia, dificultad, problema, solamente ellos estaban mirando el deseo de morir para llegar al reino de Dios. Y luego, como dice el versículo 12, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Significa que el grupo de apóstol Pablo siempre tenía hambre, sed, dificultad, persecución. Pero observando la iglesia de Corinto, está siendo como si fuera reyes, administradores, también sabios, nobles, pero no se unían entre sí. ¿Cuál es el problema? El problema es que cada uno estaba pensando que yo soy como inteligente, capaz, sabio, más que otro. En el mundo de ser humano es más peligroso pensando que yo soy mejor que otro. Por causa de eso menosprecia a otra persona. Por causa de eso siempre produce pelea, discusión, división. En la familia también, ¿no? En la familia también. Siendo marido, piensa que ya la esposa no tan sabia y necia y negligente, no gana nada dinero, entonces siempre menosprecia. Entonces más tarde, ¿cómo será? Su esposa humilladamente, sí, más tarde, ya, basta. Maldito, fuera. Se divide. ¿Es cierto, no? También al revés. Y la señora dice que, maldito, negligente, el hombre que no hace nada, no sirve de nada en la casa. Humilladamente el hombre estaba escuchando, sí, no tengo capacidad, no tengo trabajo, no tengo ganancia suficiente, pero siempre llega a menospreciar. Entonces más tarde, ¿cómo va a decir? Ya basta, suficiente, me voy, va a salir. Esa es la familia, matrimonio, también la familia. Y luego la iglesia también, entre los siervos, entre los hermanos. Para unir, no hay otra opción. No hay otra opción. Tiene que practicar la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que darse cuenta que otra persona es mejor que yo. Yo soy vil, inútil, nada sirve. Por eso yo necesario recibir la gracia de tal persona, la guía de esta persona. Prácticamente, si practica con esta forma, no va a pelear. Va a llegar paz, tranquilidad en su vida. Por esa razón, ¿no?, la Biblia nos enseña claramente, después de ser salvo, con qué corazón tiene que andar, con qué corazón tiene que servir al Señor. Ayer nosotros hemos hablado, ¿no?, fundamento
Eso es el nombre de Jesucristo, la salvación. Sobre fundamento, nosotros podemos edificar la casa. Eso es la vida de creencia. Sobrevivir después de recibir la salvación. Pero si usa material, oro, plata, piedra preciosa, que no se quema, eso es viviendo para Dios, ofrendando, sacrificando, trabajando y apoyando, todo bueno. Pero si se usa hojarasca y también madera, y los que se queman, más tarde solamente se quedará ceniza. Apenas recibirá la salvación, porque el fundamento no se mueve, pero será vergonzoso ante Dios. El día de hoy, así terminamos. Y otra clase, nosotros podremos iniciar capítulo 5. Ya, oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esta bendición para poder compartir la palabra del Señor. Escudriñando este libro, Primera de Corintios, que fue escrito por medio de apóstol Pablo, está hablando sobre la vida de creencia, porque mucha gente solamente conocen que Jesucristo limpió todos sus pecados, pero no sabe muy bien cómo tiene que vivir, con qué corazón tiene que servir al Señor, cómo puede formar la iglesia como la iglesia bíblica. Por eso Dios nos da esta palabra enseñando en nuestra vida. Gracias, Señor, por darnos este tiempo tan especial para nuestra vida. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias por la participación.